Un ladrón apuntó con un arma a un anciano indefenso, pero jamás imaginó que este hombre sería el mismo que salvaría su vida cuando todos lo dejaran morir. Antes de comenzar la historia, deja un comentario abajo diciendo: ¿desde dónde estás viendo esto? Disfruta la historia. Malcolm era uno de esos hombres que nacieron en el fango y aprendieron a sobrevivir hundiéndose más profundo que los demás. No fue criado, fue abandonado, arrojado de casa en casa, de refugio en refugio, hasta aprender que el mundo no cuidaba de nadie y que quien no aprendiera a tomar lo que quisiera, moriría esperando. A los 13 años, ya llevaba un cuchillo en el cinturón. A los 15, una pistola. A los 18, nadie se atrevía a tocarlo sin permiso. Era el tipo de hombre que no temblaba ni cuando miraba a los ojos de alguien antes de apretar el gatillo. Y él ya lo había hecho, más de una vez. Pero aquella noche, algo comenzó a cambiar. La luna estaba oculta, el cielo cargado, y el viento soplaba como queriendo avisar que algo diferente estaba por suceder. Malcolm caminaba callado, flanqueado por Darius y Trey, dos cómplices que ya no necesitaban planes. Bastaba una mirada de Malcolm y ellos sabían qué hacer. «Allí», susurró Trey, señalando con la barbilla. Al otro lado de la calle, un anciano caminaba despacio con dos bolsas en las manos. La camisa estaba arrugada y el sombrero parecía más pesado de lo que su cabeza podía sostener. «Este es tuyo, Mal», dijo Darius con esa sonrisa burlona. «La noche apenas comienza». Malcolm no dijo nada, se cubrió la cabeza con la capucha y cruzó la calle como quien cruza una línea invisible entre la oscuridad y algo más profundo. Cada paso resonaba en las paredes de los edificios sucios y silenciosos. Cuando se detuvo frente al anciano, sacó el arma de dentro de su sudadera. Apuntó directo al pecho de él. Debía ser simple. «Dame todo», dijo Malcolm como tantas otras veces. Pero el viejo no se movió. No gritó, no tembló, simplemente levantó los ojos despacio y miró profundamente a los ojos de él, como si ya lo conociera. Y entonces habló, con una voz firme, sin prisa, como quien tiene todo el tiempo del mundo. «Puedes llevarme todo ahora, hijo, pero debes saber que Dios todavía está esperando que regreses. Incluso el peor de los hombres puede ser alcanzado por su gracia». Fue como si el tiempo se detuviera. Esa voz, esa frase, era diferente a todo lo que Malcolm había escuchado en toda su vida. «¿Qué estás esperando, Mal?», se burló Trey, desde el otro lado de la calle. «¿El viejo te está dando un sermón?». «¡Asústalo ya!», gritó Darius. Pero Malcolm no escuchó, o si escuchó, no le importó. El arma seguía en su mano, pero el dedo en el gatillo temblaba. El pecho le pesaba, y un recuerdo vino como un rayo. La voz de su abuela, la misma ternura, la misma firmeza. El anciano dio un paso adelante, no por desafío, sino como quien quería acercarse a un hijo perdido. «Todavía hay tiempo», dijo él, «y Dios aún llama tu nombre». Malcolm retrocedió un paso, luego otro, bajó el arma y dio la espalda. «Vámonos», murmuró. «¿Estás bromeando? ¿Vas a dejar ir al viejo?», gruñó Darius sin creerlo. «Dije que nos vamos», repitió Malcolm, con voz baja pero cortante. Los dos lo siguieron en silencio, pero Malcolm ya no los miraba, ni al anciano. Solo miraba hacia adelante, con los ojos llorosos, sin entender por qué. Esa noche, Malcolm no mató a nadie, pero algo dentro de él sangró. Malcolm no durmió esa noche. Se dio vueltas de un lado a otro en el colchón sucio que mantenía en el pequeño cuarto trasero de un taller de neumáticos abandonado. Los resortes se clavaban en su espalda, pero lo que realmente le molestaba era lo que no podía sacar de su cabeza. «Todavía hay tiempo, y Dios aún llama tu nombre». La frase del anciano venía como un susurro repetido en su mente, como si hubiera sido grabada en lo profundo de su alma. Intentó ignorarla. Se levantó. Encendió un cigarrillo, abrió la ventana y miró hacia el callejón donde había dejado al anciano. A lo lejos, la calle vacía, la misma de siempre, pero ahora con un peso diferente. Poco a poco, los recuerdos comenzaron a llegar como puñaladas. El olor del café que preparaba su abuela, la mano de ella sosteniendo la suya en el momento de la oración,
la Biblia abierta en la mesa, la voz ronca diciendo, Dios todavía te alcanzará a Malcolm, aunque sea en el fondo de un pozo. Odiaba recordar esto, odiaba sentir, porque su mundo no estaba hecho para sentimientos, estaba hecho para sobrevivir, y aún así no podía olvidar. A la mañana siguiente, mientras los demás reían y planeaban el próximo golpe, Malcolm permaneció callado. Darius lo notó. «Estás extraño desde ayer», comentó, frunciendo el ceño. «Solo estoy cansado. Dormí mal». «¿Por causa de ese viejo?», Trey se rió. «Si necesitas, vuelvo allá y acabo con él. Así de simple». Malcolm cerró los ojos por un instante. «Déjalo en paz», respondió seco. Darius permaneció en silencio por algunos segundos mirándolo fijamente. Había algo diferente en la mirada del líder. Una pizca de desconfianza, tal vez. «No estarás pensando en hacer una tontería, ¿verdad?», preguntó. «No estoy pensando en nada», dijo Malcolm, levantándose. «Solo quiero salir un poco, respirar». Salió caminando, sin rumbo. Cada esquina parecía apretar su pecho. Cada voz, cada ruido de la ciudad traía recuerdos que quería enterrar. Pasó frente a la iglesia donde su abuela lo arrastraba cada domingo. La puerta seguía siendo la misma, torcida, oxidada, y el banco de madera al frente, vacío. Se detuvo, se quedó allí, mirando. Por algunos minutos nadie pasó, y entonces entró. El olor a madera vieja y cera de vela invadió sus fosas nasales. Estaba oscuro allí dentro, pero aún así reconfortante. En el altar un hombre con traje sencillo limpiaba el suelo. Un pastor, tal vez. Malcolm se sentó en el último banco. No dijo nada, solo se quedó allí. El pastor lo notó, pero no habló. Simplemente asintió con la cabeza y volvió a lo que hacía. Fue la primera vez, en muchos años, que Malcolm lloró. Las lágrimas corrieron sin ruido, cayendo en sus jeans desgastados, y ni siquiera intentó limpiarlas. «¿Vi a Dios ayer?», pensó. «O vi la última oportunidad que Él me dio». Se levantó, salió de la iglesia y pasó el resto del día en silencio. Por la noche, no volvió al escondite de la pandilla. Durmió en el cuartito del taller. La cabeza le daba vueltas, el estómago le dolía. Y en medio de la madrugada, cuando abrió los ojos sin saber por qué, la frase volvió de nuevo. «Todavía hay tiempo». Pero esta vez vino con la voz de su abuela. Se sentó en la cama, jadeando. Pasó la mano por su rostro sudoroso. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Miedo de continuar. Miedo de no volver. Miedo de nunca más sentir aquella presencia. Pero también sintió algo nuevo. Un llamado. En el fondo, Malcolm sabía, o respondía, o sería demasiado tarde, y fue con ese miedo ardiendo en el pecho que tomó una decisión, una que nadie en la pandilla esperaba, una que podría costarle la vida. Pero en ese instante eso no importaba, porque en el fondo, Malcolm comenzaba a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, Dios todavía no había desistido de él. Aquella noche de sudor frío y ojos abiertos llevó a Malcolm directamente de vuelta al principio, no al principio de la semana ni del mes, sino de la propia vida, porque no se puede entender a un hombre como él sin volver al día en que todo comenzó a desmoronarse. Malcolm no nació malo, nació olvidado. Vino al mundo en una maternidad pública del sur de Nashville, hijo de una mujer perdida y un nombre que nunca fue completado en el certificado. Su madre, Charlene, era hermosa pero rota por dentro. Intentó por un tiempo cuidar de él, pero su vida era un caos, un entrar y salir de hombres, de deudas, de drogas. Cuando Malcolm tenía 4 años, fue a parar con su abuela, doña Miriam, y fue con ella que conoció lo que era el amor. Doña Miriam era pequeña, firme y de fe inquebrantable, cabellos plateados siempre recogidos en un moño y una Biblia desgastada que leía todos los días a las 5 de la mañana. No tenía lujos, pero hacía todo con dignidad. El café se colaba con oración, los frijoles se cocinaban con alabanzas sonando bajito, y antes de dormir, colocaba la mano sobre la cabeza de Malcolm y decía: «Señor, guarda a mi niño. Haz de él un hombre de valor. Aunque vaya lejos, tráelo de vuelta».
Malcolm escuchaba estas palabras cada noche, pero con el tiempo comenzó a ignorarlas. A los 9, vio la primera escena que nunca olvidó. Un vecino baleado por una deuda de $20. El cuerpo cayó cerca de sus pies y la sangre corrió hasta tocar sus zapatillas rotas. Esa noche no durmió, pero tampoco lloró. Fue como si una parte de su alma se hubiera apagado. A los 10, comenzó a faltar a la escuela. A los 12, ya entregaba paquetes extraños a hombres peores de lo que podía imaginar. Pero lo que aún lo sujetaba era la voz de Miriam. Todavía tienes elección, Malcolm. Hasta el día en que ella se fue. Fue rápido, un derrame cerebral. Murió sola en la sala de casa, con el rosario enrollado en la mano. Él la encontró con el rostro tranquilo, como si estuviera solo durmiendo. Ese día, algo dentro de él se rompió definitivamente. En el velorio, Malcolm no lloró. Mientras los vecinos decían, ella era una santa, él solo pensaba, si Dios existe, ¿por qué se llevó a la única persona que me amaba? Esa noche, entró en el cuarto de ella, abrió la Biblia en el pasaje preferido de ella, Salmo 91, y lo rasgó. Después encendió un fósforo y quemó las páginas en el fregadero. Al día siguiente, fue hasta Darius, un joven mayor del vecindario, involucrado hasta el cuello con el tráfico, y dijo, «Estoy listo». Y Darius, con esa sonrisa de quien sabía que había ganado un soldado fiel, respondió, «Serás grande. Muchacho, confía». Malcolm comenzó pequeño, como vigilante, como cargador, como mensajero, pero con el tiempo creció, rápido, porque a diferencia de los otros chicos, él no tenía miedo. Y más que eso, no tenía amor, ni por sí mismo. Cuando alguien intentaba imponerse, Malcolm era el primero en golpear. Si alguien fallaba, Malcolm apretaba el gatillo. No reía, no tartamudeaba, no se escondía. Ganó apodos, respeto, dinero, pero nunca paz. Había noches en que despertaba jadeando, con el olor del café de doña Miriam en la nariz. Otras veces, soñaba con ella sentada en la mecedora sonriendo, diciendo, «Todavía hay tiempo», y odiaba eso, porque sabía que en el fondo aquella parte de él que quería volver aún estaba viva. Pero era débil, o al menos él pensaba que lo era, hasta aquella noche, la noche en que apuntó el arma al anciano y escuchó la misma frase que la abuela decía, «Dios aún llama tu nombre». Fue como si la voz de ella hubiera atravesado los años, los disparos, los errores, y lo hubiera alcanzado de nuevo. Y ahora, días después, Malcolm caminaba por las calles con el cuerpo entero en alerta, como si sintiera que algo estaba a punto de suceder, como si el pasado lo estuviera jalando, por última vez. Mientras tanto, en el escondite de la pandilla, Darius comenzaba a desconfiar del cambio. «Está diferente», comentó con Trey, «más callado, más blando». «¿Será que va a salirse?», preguntó el más joven. Darius permaneció en silencio por algunos segundos, y entonces dijo, «Si intenta salir, lo callamos, para siempre». Malcolm aún no sabía esto, pero la decisión que estaba a punto de tomar pondría su vida en riesgo, porque por primera vez estaba considerando algo que nunca creyó posible, abandonar el crimen y tal vez, solo tal vez, volver a Dios. Malcolm despertó temprano aquella mañana, pero no fue el sonido de los disparos a lo lejos, ni el ruido de motores lo que lo despertó. Fue el silencio, un silencio extraño, ligero, como si Dios estuviera susurrando en el vacío. Sentado al borde del colchón, con los pies en el suelo frío del cuartito del taller, Malcolm se quedó mirando sus manos. Manos que ya habían sostenido armas, ya habían quitado vidas, pero aquella mañana parecían de otro hombre. Débiles, vacías, casi humanas otra vez. La decisión se formó como una certeza silenciosa dentro de él. Iba a salir. No sería solo una pausa. No sería apenas quedarse fuera por unos días. Era el fin de la línea, fin de la pandilla, fin de la sangre. Por primera vez en años, Malcolm se sintió cansado de correr, de fingir, de matar. Cogió una mochila vieja, puso 2 mudas de ropa, una botella de agua y $200 escondidos en un par de tenis agujereados.
Miró una vez más al colchón rasgado y la pared llena de garabatos que él mismo había hecho cuando aún era un chico peligroso. Y salió por la puerta trasera, sin ruido, sin plan, sin mirar atrás. Caminó hasta la iglesia donde se había sentado días antes. La puerta estaba entreabierta y el pastor limpiaba la entrada con una escoba vieja. Malcolm se detuvo frente a él y habló por primera vez con la voz firme pero entrecortada. «Necesito un lugar para quedarme. No tengo a dónde ir». El pastor levantó los ojos, miró a Malcolm de arriba abajo. No preguntó nada, simplemente dijo, «¿Puedes ayudar con la limpieza?». Malcolm asintió con la cabeza. Y ese día, por primera vez desde la muerte de doña Miriam, se sintió acogido por alguien. El tiempo pasó lentamente allí. Él barría, lavaba, observaba los cultos desde el fondo, de pie. Nunca cantaba, pero escuchaba. Al tercer día, una señora dejó un pan con mantequilla al lado del balde de limpieza. Al quinto, un adolescente estrechó su mano y dijo, «Gracias por la palabra, hermano». Él no recordaba qué había dicho, pero algo allí era diferente. En la noche del octavo día, mientras Malcolm secaba los bancos del salón, el pastor se acercó y preguntó, sin rodeos, «¿Realmente quieres cambiar de vida?». Malcolm vaciló por un segundo y luego respondió, «Quiero, pero no sé si hay tiempo». El pastor sonrió de lado. «Si todavía estás respirando, hay tiempo». Pero del otro lado de la ciudad, alguien respiraba con odio. Darius. Él ya sabía dónde estaba Malcolm. «En la iglesia, limpiando bancos», dijo Trey con desdén. «Se volvió religioso, parece». Darius golpeó los puños contra la mesa. «Él cree que puede salirse así. ¿Desaparecer? ¿Limpiar su nombre?». Quedaron en silencio por un momento. Entonces Darius tomó el arma de la mesita de noche, la metió en la cintura y dijo, «Mañana, acabamos con esto». Mientras tanto, Malcolm dormía en el banco del fondo de la iglesia, con una manta donada y una Biblia de tapa marrón sobre el pecho. Tenía miedo, tenía dudas, pero también tenía esperanza. En medio de la madrugada, despertó con una sensación extraña, como si alguien lo estuviera observando. Se levantó, miró hacia las esquinas oscuras de la iglesia. Nada. Pero cuando se acercó a la puerta de entrada, vio en el suelo un pedazo de papel. Escrito a mano con letra temblorosa, «Todavía hay tiempo». Malcolm cayó de rodillas allí mismo. Lloró, solo, en silencio. No sabía si aquello era de alguien de la iglesia, o si era un recordatorio venido de otro lugar, pero sabía, con cada célula del cuerpo, que había tomado la decisión correcta. Solo no sabía aún que al día siguiente, esa elección lo pondría entre la vida y la muerte. El sol apenas había tocado los tejados cuando Malcolm se levantó del banco de la iglesia. El frío de la madrugada aún se colaba por las rendijas de las ventanas, pero él se sentía abrigado no por mantas, sino por algo que no sabía nombrar. En la mano, la nota del día anterior todavía estaba arrugada. «Todavía hay tiempo». La caligrafía era simple, casi de alguien anciano, pero no importaba quién había dejado aquello allí. Para Malcolm, era una confirmación. Pasó la mañana lavando la entrada de la iglesia y frotando con fuerza las rejas oxidadas de la puerta. Era como si cada movimiento limpiara un poco de la suciedad que llevaba por dentro. El pastor lo observaba de lejos, sin presionar. A veces intercambiaban pocas palabras, pero aquella mañana el pastor se acercó con una taza de café y dijo tranquilamente, «Pareces más ligero». Malcolm sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Todavía no estoy limpio, pero estoy intentándolo». El pastor asintió, tomó un sorbo de café y dijo, con la mirada perdida en el horizonte, «Sabes, muchacho, he visto a mucha gente hundirse. Gente buena, gente mala, gente que ya estaba rota antes de nacer. Pero también vi a algunos volver. Herido, pero vivos». Malcolm respiró hondo. «¿Y usted cree de verdad que Dios puede querer a alguien como yo?». El pastor lo miró fijamente, con firmeza, con ese tipo de mirada que atraviesa mentiras. Dios no quiere solo a los buenos. Él quiere a los quebrantados porque es por las grietas por donde entra la luz. Malcolm se quedó en silencio. Y aquella frase se quedó con él el resto del día. Esa tarde fue invitado a acompañar al pastor a una pequeña charla en una escuela del barrio.
Era para quedarse solo observando. Pero al final, una mujer del público preguntó, ¿y los jóvenes que ya se equivocaron? ¿Tienen oportunidad? El pastor miró a Malcolm y, sin vacilar, dijo, voy a dejar que alguien responda. Malcolm tragó saliva. Todas las miradas se volvieron hacia él. Las piernas le temblaban. La boca se le secó, pero se puso de pie. Respiró hondo y dijo, mi nombre es Malcolm, y no soy un ejemplo, pero soy la prueba de que cuando todo está perdido, aún puede haber un camino. No es fácil, no es bonito, pero es real, y si escuchan la voz correcta, en el día correcto, tal vez no terminen donde yo estuve. Hubo un silencio respetuoso, y entonces alguien aplaudió, después otro, después toda la sala. De regreso a la iglesia, el pastor sonrió y dijo, naciste para hablar, no para lastimar. Malcolm solo respondió con una mirada que decía gracias, sin necesidad de decirlo. Pero no todos estaban aplaudiendo esa noche. En el mismo instante, la pandilla se reunía en un galpón al norte de la ciudad. Darius caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. «Está dando discursos ahora, en una escuela», gritó. «¿Está creyendo que puede volverse pastor, es eso?» Trey intentó argumentar. Tal vez solo quiere quedarse fuera y sin molestar. Pero Darius no aceptó. Si aparece en cualquier periodicucho como ejemplo de redención, la policía comienza a husmear. Él sabe demasiado, ha visto demasiado. El silencio cayó sobre el grupo. Darius entonces dijo con voz fría, «Esperamos la próxima charla y acabamos con esto, a nuestra manera». Mientras tanto, Malcolm llegaba a la iglesia, exhausto y con el corazón lleno. La mujer de la limpieza le entregó un pan y un jugo con una sonrisa cálida. Se sentó en los escalones de la entrada y comió despacio mirando al cielo, como hacía cuando era niño con doña Miriam. Pero en el fondo, algo lo inquietaba. Un escalofrío en la columna, una sensación de que algo estaba a punto de derrumbarse. Y tenía razón, porque esa noche, bajo la luz débil del poste frente a la iglesia, un coche oscuro se detuvo por 3 minutos, y luego partió en silencio. Dentro, Darius anotaba el horario, la ruta, el mejor punto para emboscar. La casa estaba marcada, y Malcolm aún no lo sabía. El sol había nacido tímido aquella mañana, escondido detrás de nubes pesadas. Malcolm despertó temprano, con el corazón inquieto, como si algo estuviera siendo cosido en el mundo a su alrededor, sin que él pudiera ver los hilos. Todavía estaba oscuro cuando abrió la puerta de la iglesia, respiró el aire frío y miró hacia la calle vacía. Un hombre común tal vez no notaría nada extraño, pero Malcolm venía de un lugar donde se aprende a olfatear el peligro, incluso cuando se esconde en silencio. Barrió la entrada, tomó café con el pastor y dijo que aquel día daría una nueva charla en una escuela de la zona este. El pastor sonrió y estrechó su mano. «Ve, Malcolm, alguien allá necesita escucharte». «Yo también necesito escuchar», respondió él. Al subir al autobús con sus jeans limpios y una camisa social prestada de la iglesia, Malcolm se sintió otro. No era el mismo que dormía armado y despertaba contando los bolsillos. Era alguien en reconstrucción. En la escuela la recepción fue cálida. Adolescentes ruidosos, maestros cansados, coordinadores esperanzados. Malcolm entró, algo tímido, pero sosteniendo firmemente la carpeta con sus anotaciones. En la sala, el silencio cayó cuando él comenzó a hablar. La voz firme, cargada de dolor, pero también de verdad. «No vine aquí para decir que soy bueno, porque no lo soy, pero vine a decir que Dios no me dejó morir. Y si Él no desistió de mí, tal vez tampoco haya desistido de ti». Al fondo, un chico con gorra bajada hasta los ojos levantó la mano y preguntó, «¿Has matado a alguien?». La sala quedó en suspenso. Malcolm respiró hondo, miró al chico y respondió con honestidad, «Sí». El muchacho tragó saliva. Malcolm continuó, «Y hoy cargo con eso todos los días, pero también cargo con el perdón. No el perdón de las personas, sino el de Dios. Y eso me hace levantarme de la cama». La charla terminó con abrazos. Muchos. Profesores llorando. Una señora de la limpieza sosteniendo su mano y diciendo,
Me recordaste a mi nieto. Lástima que él no tuvo la misma oportunidad. Pero mientras esto sucedía, fuera, Darius y 2 hombres más esperaban en un coche negro estacionado en la esquina de la escuela. ¿Lo ves allí? ¿Bajando las escaleras?, murmuró Darius. Tiro limpio, lugar tranquilo, un susto y se va para siempre. Hay mucha gente, respondió el otro. Entonces espera a que salga solo. Siempre camina de regreso a la iglesia, solo hay que seguirlo. Malcolm se despidió de todos, anduvo por la acera, cruzó la calle y tomó el mismo camino de siempre, recto, silencioso, por dentro del barrio donde nadie se metía con nadie. Pero esa noche, la regla iba a cambiar. Ya pasaban de las 8 cuando dobló por un callejón estrecho, tratando de acortar camino hasta la iglesia. Oyó un chasquido, un paso, después otro. Cuando se volvió, vio 3 sombras. No necesitó mucho para reconocer. Era Darius, y estaba armado. Lo sabía, dijo Malcolm en un tono casi triste. Sabía que en algún momento vendrían. Darius dio un paso al frente. ¿Quién te crees que eres ahora? ¿Un profeta? ¿Un misionero? Eras uno de nosotros. ¿Ahora te convertiste en ejemplo? ¿De redención? No me convertí en nada, solo paré. No paraste nada, sabes demasiado, hablaste demasiado, y ahora te callarás. El primer disparo vino rápido. Acertó en el hombro de Malcolm, que cayó de rodillas. El segundo en la espalda, el tercero en el abdomen. Intentó gritar, pero la sangre ya llenaba su boca. Los pasos se alejaron. La voz de Darius desapareció. Malcolm estaba solo. De nuevo. O casi. Porque en medio del dolor, de los ojos nublados, del sonido distante de su propia respiración fallando, oyó pasos suaves acercándose y una voz, baja, serena, familiar. Todavía hay tiempo, y Dios aún llama tu nombre. Era él, el mismo anciano, el de los ojos tranquilos. Malcolm intentó hablar, pero no pudo. El anciano se arrodilló a su lado, tocó su pecho con manos temblorosas y dijo, «Quédate conmigo, hijo, no vas a morir aquí». Sacó un teléfono celular viejo del bolsillo. «Marco». Habló con calma, como si supiera exactamente dónde estaban. «Calle Jackson, callejón al lado de la escuela Ebenezer. Hombre baleado, respiración débil. Envíen una ambulancia, ahora». Malcolm miró al cielo y se desmayó. En la última imagen, antes de que todo se oscureciera, vio el rostro del anciano y lo sintió sonreír. El ruido de las sirenas cortando la noche fue el primer sonido que Malcolm oyó al recobrar la conciencia, pero no sabía dónde estaba, ni si estaba vivo. Sentía el cuerpo pesado, la cabeza palpitando y una extraña sensación de ligereza, como si algo dentro de él hubiera sido arrancado y algo nuevo hubiera sido colocado en su lugar. «Está reaccionando, sosténganlo firme». La voz era distante, amortiguada, como venida de debajo del agua. Por las rendijas de sus párpados, Malcolm vio luces blancas, rostros borrosos, una máscara de oxígeno siendo ajustada en su rostro. Intentó hablar, pero no pudo. Intentó mover la mano, pero no respondió. Fue llevado con prisa, por las calles, por las puertas, por los fríos corredores de un hospital. Todo en silencio, todo en blanco, hasta que todo se oscureció de nuevo. 2 semanas después, Malcolm abrió los ojos en un cuarto tranquilo, con olor a desinfectante y sábanas recién cambiadas. El pecho le dolía, el hombro estaba vendado, el abdomen palpitaba, pero estaba vivo. Al lado de la cama, un policía uniformado sostenía una libreta. «¿Señor Malcolm Fields?», preguntó con cautela. Malcolm solo asintió con la cabeza, lentamente. «Está consciente. Excelente. Soy el detective Randall. Necesito hacer algunas preguntas». Malcolm parpadeó, tratando de recordar todo. La calle, la emboscada, los disparos, su rostro, el del anciano. El detective continuó. «Recibimos una llamada anónima esa noche. Una voz masculina, tranquila, dio exactamente su ubicación. Dijo que estaba herido, que necesitaba ayuda urgente. Cuando los paramédicos llegaron, usted estaba solo, sin teléfono celular, sin nadie cerca. El aparato usado para la llamada fue aún más extraño». Malcolm lo miró fijamente. «¿Qué tenía de extraño?», preguntó con voz ronca.
No pudimos rastrearlo. No era un número válido, ni siquiera una línea activa. Pensamos que era un error del sistema, pero las cámaras de la calle no muestran a nadie, solo a usted, caído, solo. La llamada salvó su vida, pero no dejó rastros. El silencio llenó la habitación. Malcolm volvió el rostro hacia la ventana. Afuera, pájaros volaban entre los árboles del estacionamiento del hospital. ¿Tiene alguna idea de quién podría ser?, insistió el detective. Malcolm cerró los ojos por un momento. Las imágenes venían como destellos. El anciano arrodillado a su lado, la frase susurrada, el toque en las heridas, el celular simple, la sonrisa serena. Era un hombre anciano, dijo finalmente, barba blanca, tranquilo, como un abuelo. Él me habló. El detective anotó. ¿Lo conoce? Malcolm negó con la cabeza. Solo lo vi 2 veces. La primera fue cuando intenté asaltarlo. El detective alzó la ceja, sorprendido. Y la segunda fue cuando salvó mi vida. Randall cerró la libreta con delicadeza. Si recuerda algo más, avíseme. Malcolm asintió y se quedó allí, inmóvil, mirando el techo por horas. Más tarde, el pastor vino a visitarlo. Se sentó al lado de la cama con una bolsa en las manos. Traje algunas ropas y un pedazo de pastel, dijo con una sonrisa amable. Malcolm le agradeció, pero no comentó sobre el anciano. Permanecieron en silencio por algunos minutos, hasta que el pastor habló. A veces, Dios se manifiesta de formas que nadie entiende, ni la policía, ni las cámaras, ni la lógica. Malcolm lo miró, con los ojos húmedos. ¿Crees que fue Dios? El pastor sonrió ligeramente. No tengo respuestas, hijo, pero creo que cuando alguien es salvado no es por casualidad. Y entonces añadió, mirando hacia afuera de la ventana, Dios escribe derecho, con líneas torcidas. Cuando el pastor salió, Malcolm pidió al enfermero un cuaderno. Pasó horas escribiendo. No sabía si era un diario, una confesión o un testimonio, pero necesitaba sacarlo fuera. Cada línea escrita con lágrimas silenciosas. Mi nombre es Malcolm, y fui alcanzado cuando nadie más creía en mí. Vi ojos humanos, pero sentí algo divino. Tal vez fue un hombre, tal vez fue Dios. Pero una cosa sé, no morí en aquel callejón. Fui rescatado. Al final de la página escribió con letras temblorosas, todavía hay tiempo. Esa misma noche, el enfermero pasó con la bandeja de la cena, y al lado del plato había una nota doblada, sin firma, solo una frase. Todavía contarás esta historia a muchos. Malcolm sonrió con los ojos llenos, y entendió, sin necesitar oír nada más. Todavía no sabía quién era el anciano, pero ahora sabía por qué aún estaba vivo. La habitación del hospital se volvió demasiado pequeña para todo lo que Malcolm cargaba por dentro. Después de recibir el alta, no volvió al escondite de la pandilla, ni al cuartito del taller. En vez de eso, aceptó la invitación del pastor y pasó a vivir en la parte trasera de la iglesia. Un cuartito simple, con cama individual, armario viejo y una ventana que daba al jardín trasero. Allí respiraba. Despertaba con el canto de los pájaros, barría las hojas del patio, ayudaba a organizar cestas básicas. Y cuando la iglesia estaba vacía, se sentaba en el último banco, solo, siempre solo, y siempre pensando en él, el anciano, aquel que apareció cuando nadie más apareció. Malcolm pasaba horas recordando cada detalle, la mirada, la voz, la forma en que presionó las heridas, el modo tranquilo de hablar con la emergencia, como si hubiera ensayado aquello toda la vida. Y luego el silencio. Las cámaras dijeron que estaba solo. La policía no encontró ningún rastro, y nadie conocía a aquel hombre. Malcolm decidió buscar por cuenta propia. Fue hasta las calles cercanas a la emboscada. Paró en cada parada de autobús. Mostró un retrato hablado que dibujó basado en la memoria. ¿Ha visto a este hombre por aquí? Se parece a mi padre, pero murió hace 10 años. Lo siento, hijo, no. Nunca lo vi, pero parece alguien que una vez me ayudó en el hospital. Las respuestas eran vagas, casi como si el hombre fuera un eco. En el asilo del barrio, una anciana miró atentamente el dibujo, frunció el ceño y dijo, «Este hombre parece el hombre que aparece en mis sueños cuando estoy enferma».
Malcolm se estremeció. En la biblioteca comunitaria, un voluntario tomó el papel y respondió: «Curioso, se parece a mi abuelo. Pero mi abuelo murió en 1978. Al final del día, Malcolm volvió a la iglesia, frustrado, confuso, sin saber si se estaba volviendo loco. Se sentó en el banco del frente, miró al altar vacío y susurró, sin voz: «¿Quién eres?». El pastor apareció, como siempre lo hacía, silencioso, con una taza de té en las manos. «¿Todavía buscando respuestas?», preguntó sentándose a su lado. Malcolm asintió. «No puedo parar. Aquello no fue normal». El pastor miró hacia adelante, tranquilo, reflexionando. «¿Has pensado que tal vez la respuesta no sea encontrarlo otra vez?». Malcolm frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». «Tal vez apareció solo para salvarte». Y fue eso. Dios es así. A veces Él manda a alguien, un ángel, un extraño o Él mismo, pero el objetivo no es que entendamos, es que continuemos. Malcolm se quedó callado. «¿Crees que era Dios?», preguntó al fin. El pastor sonrió de lado y dijo: «Hijo, Dios se manifiesta a aquellos que creen en Él, y a veces se manifiesta incluso a aquellos que aún no creen. Lo importante no es saber quién fue, es saber que fuiste salvado». Esa frase siguió martillando por días. La semana siguiente, Malcolm fue invitado a dar una charla en una unidad de rehabilitación. Antes de ir, escribió todo lo que quería decir en un papel arrugado. Pero cuando subió al escenario improvisado y tomó el micrófono, no miró el papel. Miró a los ojos de cada joven allí y dijo: «No estoy aquí para decir que soy un ejemplo. Estoy aquí para decir que Dios todavía salva, y que si piensas que nadie más te extenderá una mano, tal vez conozcas a alguien que nunca has visto antes. Y lo sentirás, lo sabrás, no estás solo». La sala quedó en silencio. Después vino el llanto, los abrazos, manos temblorosas sosteniendo la suya. Al salir, una señora lo jaló por el brazo. «Tú viste algo, ¿verdad?». Malcolm vaciló. «Vi, pero no puedo explicarlo». Ella apretó su mano y dijo: «No necesitas explicar, solo necesitas contar, porque el mundo está lleno de quien necesita oír». Esa noche, de vuelta a la iglesia, Malcolm sacó la Biblia de la mesita de noche, la misma que el pastor le había dado en el hospital. La abrió por casualidad, o tal vez no fue por casualidad. Cayó en Hebreos 13:2. «No se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles». Malcolm leyó y sonrió. Tal vez era eso. Tal vez había intentado asaltar a un ángel, o tal vez había visto al propio Dios. Pero no le diría eso a nadie, no a la policía, no a la familia. Tal vez solo un día, más adelante. Cuando llegara la hora de contar todo, por ahora solo cargaba con el silencio y la certeza de que había sido tocado por algo que el mundo no podría explicar. El tiempo pasó como brisa entre hojas secas, y Malcolm, ahora más delgado, con el rostro sereno y los ojos hundidos de quien ha visto demasiado, comenzó a ser reconocido en las calles, ya no como criminal, sino como sobreviviente. Las invitaciones comenzaron a multiplicarse. Escuelas, prisiones, centros de rehabilitación. Siempre alguien queriendo escuchar. Siempre alguien con ojos llorosos. Y Malcolm iba. Iba porque sabía que lo había salvado. No podía quedarse solo con él. Pero había una cosa que nunca contaba: la historia del anciano. Esa la guardaba con celo, como si fuera una reliquia sagrada o un secreto entre él y Dios. Durante las charlas, cuando preguntaban sobre la noche en que casi murió, él evadía. Decía que fue ayudado por alguien, o que alguien apareció, pero nunca decía quién, ni cómo, ni por qué. Esa parte era suya. Hubo una tarde en particular en que un periodista insistió: «Has dado tantas entrevistas, Malcolm, pero nadie nunca supo quién llamó a emergencias esa noche. ¿Por qué tanto misterio?». Malcolm sonrió. Aquella sonrisa cerrada, dolorida y tranquila al mismo tiempo, porque a veces lo que nos salva no es para ser explicado, es para ser vivido. Cierta noche, al final de una charla en una prisión de máxima seguridad, Malcolm fue detenido por un recluso.
Alto, brazos cubiertos de tatuajes, rostro endurecido por el tiempo. ¿Realmente crees en Dios?, preguntó con voz ronca. Malcolm asintió. Creo. ¿Y crees que Él perdona cualquier cosa? Malcolm lo miró a los ojos, largo, firme. Si Él me perdonó a mí, puede perdonar a cualquiera. El hombre bajó los ojos y salió en silencio. Y en aquel momento, Malcolm supo que había tocado otra alma. De regreso a casa, sentado en el asiento trasero del coche de la iglesia, Malcolm miraba por la ventana como quien busca algo o alguien del otro lado de la noche. El conductor preguntó, ¿todo bien ahí atrás? Todo bien. Solo, a veces aún me encuentro esperando verlo de nuevo. ¿A quién? Olvídalo, respondió Malcolm, sonriendo ligeramente. De vuelta al cuartito en la parte trasera de la iglesia, Malcolm se arrodilló al lado de la cama, como hacía su abuela. Cerró los ojos y habló bajito. Sé que no necesito verte de nuevo. Ya hiciste más de lo que yo merecía. Pero si un día puedo ser el anciano de alguien, John, el hombre que aparece en el momento correcto. Úsame, Señor, úsame como tú quieras. Afuera, la lluvia comenzó a caer, tranquila, silenciosa, como lágrimas del cielo. Días después, Malcolm estaba sentado en la escalinata de la iglesia cuando una señora se acercó con su nieta de la mano. «Este es el hombre del que te hablé», le dijo a la niña. «El que sobrevivió, el que vio a Dios». Los ojos de Malcolm se agrandaron. «Yo nunca dije eso». «No necesitas», respondió ella. «Quien tiene fe, lo siente». La niña sonrió y le entregó un dibujo. Era él, arrodillado, con una luz sobre el pecho. Al lado de él, una figura de barba blanca sonriendo. Malcolm sostuvo el dibujo como quien sostiene su propio corazón, y tragó saliva. Era como si Dios estuviera diciendo, «Cuenta la historia, es hora». Esa noche, el pastor le dio espacio en el púlpito. La iglesia estaba llena, gente de pie, personas de fuera, curiosos, escépticos, fieles. Malcolm subió despacio. Sostenía un papel, pero lo guardó en el bolsillo. Miró a todos, inspiró profundo y dijo, «Durante mucho tiempo conté casi todo, pero dejé una parte para mí, la parte más importante, silencio absoluto. En la noche en que casi morí, vi a alguien que me conocía sin nunca haberme visto, que me llamó por mi nombre, cuando nadie más recordaba quién era yo. Algunos se acomodaron en los bancos, otros contuvieron la respiración. Él me salvó y desapareció. La policía nunca lo encontró, las cámaras nunca lo mostraron, pero yo lo vi. Dio un paso al frente. Y hoy puedo decir, con el alma limpia, yo vi a Dios». Algunos lloraron, otros sonrieron en silencio. Una mujer cayó de rodillas. El pastor cerró los ojos como en oración. Malcolm continuó. Él no apareció con luces ni con ángeles, vino como un anciano, con una bolsa de supermercado, y me miró como nadie nunca me había mirado antes. Una pausa. Y él me dijo, «Todavía hay tiempo, y Dios aún llama tu nombre». Miró a todos, y yo creo eso. No importa dónde hayas estado, no importa lo que hayas hecho. Si todavía estás respirando, todavía hay tiempo. Y cuando bajó del púlpito, no recibió aplausos. Recibió abrazos, lágrimas, gente quebrantada, tocada. Malcolm no sabía qué le reservaba el futuro, pero ahora más que nunca sabía, ya no caminaba solo. El salón de la iglesia estaba vacío aquella mañana. Los bancos de madera aún guardaban el calor de las personas de la noche anterior, y Malcolm estaba arrodillado en el mismo lugar donde, meses antes, había dormido vendado, sucio, perdido. Ahora era otro hombre. Aquella era la mañana de su 30º cumpleaños, pero no tenía planes de fiesta, ni pastel, ni felicitaciones. Tenía planes de servir. En el altar, una caja con cuadernos, los diarios que venía escribiendo desde el hospital, relatos, memorias, verdades. Y allí, en lo alto de la pila, estaba el manuscrito con la frase escrita en letras grandes y temblorosas. «Todavía hay tiempo». Era el nombre de la charla que presentaría esa noche, en uno de los mayores auditorios de la ciudad. Miles de personas, gente de fuera del estado, prensa, familias destruidas,
buscando esperanza, y Malcolm se preparaba como un soldado yendo a una guerra contra el olvido, contra la mentira de que quien se equivoca no tiene vuelta. Se puso su ropa simple, ajustó los puños de la camisa, calzó los zapatos gastados y miró al espejo. Encaró su reflejo y murmuró: «Vamos a contar, Malcolm, vamos a contar todo». En el camino hasta el local del evento, el silencio reinaba dentro del coche de la iglesia. El pastor conducía con los ojos fijos en la carretera. Malcolm miraba por la ventana, recordando cada esquina, cada callejón, cada calle que casi lo llevó al fin. Cuando pasaron por el callejón donde fue baleado, pidió: «Para aquí». El pastor vaciló. «¿Estás seguro?». Malcolm asintió. Bajó del coche. Caminó despacio hasta el punto donde su sangre se había mezclado con el concreto. Se quedó allí de pie, cerró los ojos y dijo bajito: «Gracias». No sabía si hablaba con Dios, con el anciano, con su propia alma, pero sabía que necesitaba decirlo. De vuelta al coche, el pastor comentó: «¿Sabes lo que siempre me asombra, Malcolm? Podrías haber muerto allí, pero Dios mandó a alguien y nadie vio». Malcolm sonrió mirando al horizonte. Dios no necesita ser visto, solo necesita ser sentido. El auditorio estaba lleno, luces suaves, gente emocionada solo de oír su nombre. La expectativa era inmensa. Malcolm subió al escenario bajo un silencio respetuoso. No había papel, no había discurso, solo él y la historia. Comenzó despacio. «Fui ladrón, frío, violento, despreciable». Ojos se agrandaron, manos se apretaron en los asientos. A los 15, quemé la Biblia de mi abuela y le dije a Dios que Él nunca más me vería. A los 25, ya había hecho cosas que ni el infierno querría recordar. Y a los 26, apunté un arma a un anciano. Silencio absoluto. Pero Helge no tuvo miedo. Me miró como nadie nunca me había mirado y dijo: «Dios todavía está esperando que vuelvas». Lágrimas. Días después, fui baleado y dejado para morir. Y cuando todo parecía terminar, Él volvió, me salvó y desapareció. Murmullos por el auditorio, asombro, comprensión. Las cámaras no lo mostraron, la policía no lo encontró, pero yo lo vi. Yo vi a Dios. Malcolm se detuvo, respiró hondo. Y si Él puede aparecer por alguien como yo, Él puede aparecer por ti, por tu hijo, por tu hija, por aquel pariente preso, por aquel marido perdido, por aquella alma que crees que ya se fue. El público lloraba, algunos de rodillas, otros de manos unidas. No importa dónde hayas estado, si todavía estás vivo, todavía hay tiempo. Descendió del escenario y desapareció entre la multitud, sin foco, sin gloria, solo con la certeza de que había cumplido su misión. Algunas semanas después, una niña apareció en la iglesia con su madre. Entregó un dibujo a Malcolm. Era él, al lado de un hombre de barba blanca y ropas simples, con una luz detrás. Malcolm sonrió, tragando sus lágrimas. «¿Sabes quién es este?», preguntó. La niña respondió: «Es el hombre que aparece cuando nadie más viene». Y entonces Malcolm entendió, de forma profunda, definitiva. No importaba quién había sido el anciano, no importaba si alguien algún día lo reconocería. Lo importante era que Él apareció en el momento exacto, y eso lo cambió todo, porque cuando nadie más venía, Dios vino. Y Malcolm pasó el resto de su vida repitiendo, con cada fibra de su alma: «Todavía hay tiempo, y Dios aún llama tu nombre». Fin. Si esta historia tocó tu corazón así como tocó el mío, deja tu like ahora, suscríbete al canal y comparte con alguien que necesita escuchar este testimonio. Escribe amén en los comentarios si viste hasta aquí. Muchas gracias por ver. Y recuerda, el milagro puede estar a un paso de distancia.